Abrí una cuenta de crédito para cubrir las facturas médicas de mi marido. Pocos días más tarde, vi fotografías de mi nuera, disfrutando unas vacaciones en las islas tropicales. Cuando le cuestioné sobre el origen del dinero, ella respondió con una sonrisa despectiva: gracias a tu cuenta bancaria. Tranquila, apenas utilicé $200,000. Yo me reí y contesté: mi cuenta solo tiene $1,000 de límite. ¿Revisaste bien el nombre? Fue entonces cuando mi marido sacó de su cartera una tarjeta dorada que yo jamás había solicitado. En ese instante, mi realidad se derrumbó porque comprendí que la mujer a quien había considerado como una hija durante 5 años me había estado suplantando la identidad. Y mi propio hijo Ricardo lo sabía perfectamente. Para entender cómo llegué a este infierno, debo contarte quién era yo antes de conocer a Patricia. Me llamo Elena, tengo 66 años y durante toda mi existencia me enorgullecí de ser la mujer que siempre priorizaba a su familia. Trabajé como asistente administrativa durante 40 años en una firma de contaduría, guardando cada centavo para darle a mi familia la mejor vida posible. Roberto, mi marido, era técnico automotriz y juntos construimos un patrimonio modesto pero firme, nuestra vivienda propia, algunos ahorros y la tranquilidad de una existencia honrada. Cuando Ricardo me presentó a Patricia hace 5 años, pensé que había encontrado a la hija que el destino nunca me dio. Mi hijo había tenido parejas anteriormente, pero ninguna como ella. Patricia era distinta, o al menos eso creía yo. Era amable, afectuosa, me llamaba mami Elena y siempre me decía que yo era la suegra con la que había soñado. Me traía flores cada domingo, me asistía en la cocina y cuando hablaba de su porvenir con Ricardo, siempre me incluía en sus proyectos. Cuando tengamos niños, mami Elena, usted será la abuela más consentidora del planeta, me decía mientras me abrazaba. Qué ingenuo fui al creerle cada palabra pronunciada. Desde el primer momento, me dediqué a hacerla feliz como si llevara mi propia sangre. Le obsequié el collar de perlas que había pertenecido a mi madre para que lo luciera en su compromiso. Le pagué el vestido amarillo de diseñador que costó $3,000 porque ella lloró diciendo que era el vestido de sus ilusiones y que sin él no podría casarse. Vendí el vehículo de mi difunta madre, un automóvil que había cuidado como tesoro durante años, para darles el primer pago de su primera vivienda de $10,000. Roberto me advertía que estaba exagerando, que una nuera no necesitaba tantos sacrificios, pero yo le respondía que el afecto no se calcula en monedas y que Patricia era como mi propia hija. Como me atormentan ahora mis propias palabras. También les financié completamente la luna de miel, $5,000 para que viajaran a Europa durante 2 semanas. Patricia me enviaba fotografías desde París, desde Roma, desde Barcelona, siempre agradeciendo, siempre diciéndome que yo era la mejor suegra del universo. Mientras ellos recorrían Europa, yo comía legumbres y arroz para economizar en la compra del mercado, pero no me importaba. Verla contenta me hacía sentir que mi entrega valía cada esfuerzo realizado. Durante estos 5 años, Patricia se transformó en mi confidente más cercana. Yo le revelaba absolutamente todo, mis ahorros acumulados durante 40 años laborales, mis inversiones en certificados bancarios, mis planes de retiro. Incluso le mostré dónde guardaba los documentos vitales de la casa. Ella me escuchaba con tanta concentración, memorizaba cada detalle minuciosamente, que yo pensaba que genuinamente se preocupaba por mi bienestar económico. Me expresaba cosas como: mami Elena, eres tan inteligente con las finanzas. Ojalá yo tuviera tu capacidad para los números. O qué fortuna tiene Ricardo de tener una madre tan sabia y tan dadivosa. Ahora comprendo que cada palabra mía era información valiosa que ella almacenaba como un cazador estudiando a su víctima. La transformación fue tan paulatina y tan imperceptible que no me percaté hasta que fue demasiado tarde. Primero empezó a sugerirme que modernizara mi manera de administrar el dinero. Mami Elena, en estos tiempos todas las personas de su generación utilizan aplicaciones bancarias en el celular. Es más seguro y más práctico, me decía, mientras me instalaba programas que yo no comprendía. Luego me convenció de que compartiera mis claves con ella por si me ocurría algo y necesitaba asistirme en una urgencia. Después me hizo transferir a un banco que, según ella, ofrecía mejores beneficios para jubilados. Cada paso parecía razonable. Cada sugerencia venía envuelta en preocupación genuina y cariño filial. Roberto comenzó a enfermarse justo cuando yo más confiaba en Patricia. Los dolores en el pecho iniciaron en enero, pero él los ocultaba para no angustiarme. Mi marido siempre había sido un hombre robusto, trabajador, que jamás se quejaba de nada. Pero una mañana, lo hallé tendido en el piso del baño, pálido como la cera y transpirando frío. Sus labios tenían un tono extraño y respiraba con dificultad. Nunca había experimentado tanto terror en mi existencia. En el hospital nos comunicaron que Roberto había sufrido un infarto silencioso y que necesitaba una cirugía cardíaca urgente. El cardiólogo nos explicó que, sin la operación, mi marido tendría como máximo 6 meses de vida. El costo total sería de $45,000.
Nuestro seguro médico cubría solamente la mitad, dejándonos con una deuda de $22,500 que no teníamos. Esa noche, sentada en la sala de espera del hospital, lloré como no había llorado en años. 40 años de matrimonio, 40 años construyendo una existencia juntos, y ahora todo dependía de un dinero que no poseía. Fue entonces cuando Patricia apareció con café y me abrazó. Mami Elena, no se angustie. Vamos a encontrar la manera de salvar a papá Roberto. Yo la voy a ayudar a conseguir el dinero necesario. Sus palabras me dieron tanta esperanza, me sugirió que solicitara una tarjeta de crédito para cubrir los gastos médicos iniciales mientras conseguíamos el resto del dinero. Es solo temporal, mami. Cuando papá Roberto se recupere y vuelva a trabajar, pagamos todo y listo. Me acompañó al banco, me asistió a llenar los formularios, incluso habló con el ejecutivo para explicar nuestra situación de emergencia. Me aprobaron una tarjeta con límite de $1,000, que aunque no era mucho, al menos nos permitiría pagar los medicamentos y algunos estudios previos. Durante las semanas siguientes, mientras Roberto estaba internado esperando la cirugía, Patricia se convirtió en mi sombra. Venía todos los días al hospital, me traía comida casera, se quedaba conmigo durante las noches difíciles cuando Roberto tenía crisis. Me decía que Ricardo estaba trabajando horas extras para conseguir dinero adicional, que él también estaba desesperado por salvar a su padre. Yo me sentía tan agradecida de tener una nuera tan dedicada, tan amorosa, tan preocupada por nuestra familia, pero había algo que me parecía extraño. Patricia siempre tenía su celular en la mano fotografiando todo, a Roberto en la cama del hospital, los medicamentos, los estudios médicos, incluso a mí llorando en los pasillos. Cuando le pregunté por qué fotografiaba tanto, me explicó que quería documentar todo para mostrarle a la familia lo grave que estaba la situación y para tener un registro por si necesitábamos reclamar algo al seguro después. Sus explicaciones tenían lógica, así que nunca sospeché nada malo. La cirugía de Roberto fue exitosa, gracias al cielo. El médico nos informó que la operación había salido perfecta y que con rehabilitación y cuidados, mi marido podría vivir muchos años más. Yo lloraba de felicidad en los brazos de Patricia, agradeciendo al cielo por haberme dado una nuera tan maravillosa que nos había apoyado en el momento más difícil de nuestras vidas. Pero mi felicidad duró poco. 3 días después de que Roberto saliera de cuidados intensivos, mientras yo estaba en la cafetería del hospital, vi algo que me destrozó el alma. En las redes sociales de una amiga de Patricia apareció una fotografía de mi nuera en un complejo turístico de lujo en islas tropicales. Llevaba un traje de baño rosa brillante, tenía una copa de champán en la mano y sonreía radiante bajo una sombrilla de playa. La foto tenía fecha de apenas 2 días atrás. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me daría un infarto como Roberto. Miré la imagen una y otra vez, sin poder creer lo que veían mis ojos. ¿Cómo era posible que Patricia estuviera de vacaciones en un lugar tan costoso cuando se suponía que toda la familia estaba en crisis económica por la enfermedad de mi marido? ¿De dónde había sacado el dinero para un viaje así? Seguí navegando por las imágenes y encontré más evidencias. Patricia en un restaurante de 5 estrellas con un vestido escarlata que parecía carísimo. Patricia en una boutique de lujo cargando bolsas de marcas que yo ni siquiera conocía. Patricia en un spa relajándose con tratamientos faciales mientras yo me consumía de preocupación cuidando a su suegro enfermo. Cuando regresé a la habitación de Roberto, Patricia estaba ahí actuando como si nada hubiera ocurrido. Me saludó con la misma sonrisa dulce de siempre, me preguntó cómo me sentía, me ofreció café, pero yo ya no podía verla con los mismos ojos. Por primera vez en 5 años, miré realmente a mi nuera y vi algo que me heló la sangre. Una frialdad calculadora detrás de esa fachada de mujer preocupada. No pude contenerme más. Con la voz temblorosa por la rabia y la decepción, le pregunté directamente, Patricia, ¿de dónde conseguiste el dinero para irte de vacaciones a las islas mientras tu suegro estaba muriendo en el hospital? La cara de Patricia cambió completamente cuando le hice esa pregunta. Por un segundo vi pánico en sus ojos, como si hubiera sido descubierta con las manos en la masa. Pero después esa expresión de miedo se transformó en algo mucho peor, una sonrisa fría, calculadora, llena de desprecio. Era como si se hubiera quitado una máscara que había llevado puesta durante 5 años enteros. Ay, mami Elena, me dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, una voz burlona y cruel. ¿Cómo se enteró? Pensé que era más cuidadosa con las redes sociales. Se acomodó en la silla al lado de la cama de Roberto como si estuviera en su propia casa. Cruzó las piernas elegantemente y me miró como si yo fuera una niña estúpida. ¿Quieres saber la verdad? Bien, te la voy a decir. Gracias a tu tarjeta de crédito pude tomarme unas vacaciones maravillosas. No te preocupes, solo gasté $200,000, mis piernas se volvieron gelatina. $200,000. La cifra resonó en mi cabeza como un eco interminable.
¿Qué estás diciendo? Le pregunté con la voz quebrada. Mi tarjeta solo tiene límite de $1000. ¿De qué estás hablando? Me reí porque pensé que estaba bromeando, que estaba siendo cruel para hacerme sufrir, pero que no podía ser verdad. Patricia se rió también, pero su risa era veneno puro. ¿Verificaste el nombre de la tarjeta, mami Elena? Me miró con esa sonrisa diabólica mientras sacaba su teléfono y me mostraba una fotografía. Era una tarjeta dorada, elegante, con mi nombre grabado en letras plateadas, Elena Morales. Esta es tu tarjeta Gold, querida suegra. Límite de $300,000. La solicité en tu nombre hace 3 meses, cuando Roberto empezó a enfermarse. Sabía que iba a necesitar dinero para mis proyectos personales. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el piso del hospital se abriera bajo mis pies y estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Eso es imposible, susurré. Yo nunca solicité esa tarjeta. Yo ni siquiera sabía que existía. Pero mientras hablaba, los pedazos del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente con una claridad aterrorizante. ¿Recuerdas cuando te ayudé a cambiar de banco hace 6 meses? Continuó Patricia, con esa voz dulce y venenosa al mismo tiempo. ¿Recuerdas cuando te instalé esas aplicaciones para modernizarte? ¿Recuerdas cuando te convencí de que me dieras tus contraseñas por seguridad? Pues bien, con toda esa información y con las fotografías de tus documentos que tomé discretamente, fue muy fácil solicitar no solo esa tarjeta, sino también otras 3 más pequeñas en diferentes bancos. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Otras 3 tarjetas? Pregunté casi sin voz. Roberto dormía profundamente sedado al lado nuestro, sin idea de la pesadilla que se estaba desarrollando junto a su cama. ¿Cuánto dinero has gastado en total? Déjame calcular, dijo Patricia, llevándose un dedo perfectamente arreglado a los labios, como si estuviera resolviendo un problema matemático simple. Entre las 4 tarjetas, he gastado aproximadamente $250,000 en los últimos 3 meses. El viaje a las islas costó $25,000, pero valió cada centavo. El spa en Europa fueron otros $30,000. Los vestidos de diseñador, las joyas, los tratamientos de belleza, las cenas en restaurantes de lujo, todo suma. Tuve que sentarme porque las piernas no me sostenían. $250,000 de deuda en mi nombre, toda mi vida de trabajo, todos mis ahorros, toda mi estabilidad económica destruida por la mujer en la que más había confiado. ¿Pero por qué? Le pregunté llorando. ¿Por qué me hiciste esto? Yo te quería como a una hija. Te di todo lo que pude. Te traté mejor que a mi propia familia. Exactamente por eso, respondió Patricia con frialdad absoluta, porque eres una vieja tonta que me dio acceso a todo lo que necesitaba. Durante 5 años me he reído de ti, Elena, de tu ingenuidad, de tu necesidad patética de sentirte querida, de cómo caías en cada una de mis mentiras. ¿Realmente pensaste que una mujer joven y hermosa como yo podría amar genuinamente a una suegra aburrida como tú? Sus palabras me atravesaron como dagas. Pero lo peor estaba por venir. Antes de que se te ocurra ir a la policía o hacer alguna escena dramática. Continuó mientras se retocaba el maquillaje en un espejo pequeño. Completamente indiferente a mi dolor, deberías saber que Ricardo está al tanto de todo. De hecho, fue idea de él. Necesitábamos el dinero para nuestros proyectos de negocio y tu jubilación y tus ahorros eran la fuente más fácil de conseguirlo. Ricardo sabe. Pregunté sintiendo que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Mi propio hijo, la persona que más amaba en el mundo después de Roberto, estaba involucrado en esta traición. ¿Mi hijo autorizó que me robaras? Autorizar es una palabra muy fuerte, dijo Patricia examinándose las uñas con total indiferencia. Digamos que él simplemente hizo vista gorda mientras yo me encargaba de los detalles sucios. Ricardo heredará esta casa cuando tú y Roberto mueran de todos modos. Así que técnicamente solo estamos adelantando nuestro patrimonio. Además, a tu edad, ¿para qué necesitas tanto dinero? Nosotros somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante, tenemos sueños que cumplir. En ese momento entendí que no estaba hablando con la Patricia que había conocido durante 5 años. Esta era una desconocida, una estafadora profesional que había estudiado cada uno de mis movimientos, cada una de mis debilidades, para ejecutar el robo perfecto. Me había convertido en la víctima ideal, una mujer mayor, solitaria, desesperada por sentirse útil y querida, con acceso a dinero y sin conocimientos tecnológicos para detectar el fraude. Después de esa conversación devastadora, Patricia se fue del hospital como si nada hubiera pasado. Me dejó ahí sentada, junto a la cama de Roberto, con el peso de $250,000 de deuda aplastándome el alma y la certeza de que mi propia familia me había traicionado, de la manera más cruel imaginable. Al día siguiente comencé mi contraataque. Mi hermana Julia vivía en otra ciudad, pero cuando la llamé y le conté lo que había pasado, no dudó ni un segundo. Elena, voy para allá inmediatamente. Estos desgraciados no se van a salir con la suya.
Escuchar su voz furiosa pero protectora me dio la primera esperanza que había sentido en días. Julia llegó esa misma tarde y lo primero que hizo fue abrazarme y dejarme llorar todo lo que necesitaba. Con su ayuda, documentamos absolutamente todo, imprimimos todos los correos electrónicos ocultos, fotografiamos las tarjetas fraudulentas, hicimos capturas de pantalla de las publicaciones de redes sociales donde Patricia presumía sus lujos, y compilamos una lista detallada de cada transacción sospechosa. Fuimos directamente a la policía a poner la denuncia. En la estación nos atendió el detective Fernández, un hombre de unos 50 años que había visto muchos casos similares. Cuando le mostramos toda la documentación, su expresión se puso muy seria. Señora Morales, esto es un caso claro de robo de identidad y fraude financiero. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Está preparada para que esto llegue hasta las últimas consecuencias? Porque si su hijo y su nuera son condenados, podrían enfrentar varios años de prisión. Detective, le respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Durante 32 años, fui la madre que hizo todo por proteger a su hijo. Ahora voy a ser la mujer que hace todo por protegerse a sí misma. Quiero que paguen por lo que hicieron. También contraté un abogado especialista en fraudes financieros. El licenciado Gabriel Soto me explicó que, aunque el proceso legal podría tomar meses, había formas de proteger mi patrimonio inmediatamente. Congelamos todas las cuentas sospechosas. Disputamos cada transacción fraudulenta y aseguramos que en mi casa no pudiera ser embargada mientras resolvíamos el caso una semana después. Decidí confrontar a Patricia y Ricardo juntos. Julia insistió en acompañarme y también invitamos al abogado Gabriel para que fuera testigo de la conversación. Los citamos en mi casa una tarde diciéndoles que necesitábamos resolver la situación como familia civilizada. Cuando llegaron, Patricia tenía puesta una blusa violeta carísima que probablemente había comprado con mi dinero robado y Ricardo llevaba un reloj plateado que nunca había visto antes. Se sentaron en mi sala como si fueran los dueños, con esa arrogancia que solo tienen las personas que creen que nunca van a pagar por sus crímenes. Mami Elena. Empezó Patricia con esa voz falsa que ya me daba náuseas. Espero que hayas entendido que lo mejor para todos es manejar esto discretamente. Nadie necesita saber sobre nuestros malentendidos financieros. ¿Malentendidos? Repetí sintiendo que la sangre me hervía. ¿Así le llamas ahora al robo de identidad? ¿Así le llamas a robar $250,000 a tu suegra? Patricia se rió con esa risa cruel que ya conocía tan bien. Ay, por favor, Elena, no seas tan dramática. Es dinero de la familia y eventualmente todo va a quedarse en la familia de todos modos. Fue entonces cuando Ricardo habló y sus palabras me terminaron de convencer de que había tomado la decisión correcta. Mamá, Patricia tiene razón. Tú y papá ya vivieron su vida, ya tuvieron sus oportunidades. Nosotros somos el futuro de esta familia y merecemos tener las herramientas para construir algo grande. En ese momento, algo se rompió dentro de mí para siempre. El último pedacito de amor maternal que quedaba hacia Ricardo se desintegró completamente en Ricardo. Patricia, comencé con una calma que me sorprendió a mí misma. Quiero que sepan que, durante estos días, he estado muy ocupada. He hablado con la policía, he contratado un abogado, he documentado cada uno de sus crímenes y he iniciado los procesos legales correspondientes. En unas horas van a recibir una citación judicial por robo de identidad, fraude financiero y abuso de confianza. Las caras de ambos cambiaron instantáneamente. Patricia perdió completamente esa sonrisa arrogante y Ricardo se puso blanco como un papel. No puedes hacer eso, gritó Patricia poniéndose de pie de golpe. Soy tu nuera. Somos familia. Exactamente, le respondí. Eres mi nuera, por eso duele tanto más que me hayas traicionado así. Lo que siguió fue un espectáculo que jamás olvidaré. Patricia comenzó a gritar como una loca, perdiendo completamente esa compostura falsa que había mantenido durante años. Ricardo, por su parte, intentó usar la manipulación emocional que había funcionado conmigo durante décadas. Se arrodilló frente a mi silla, tomó mis manos y empezó a llorar. Mamá, por favor, soy tu único hijo. No puedes mandarme a la cárcel. Piensa en papá. Piensa en lo que esto le va a hacer a su corazón enfermo. Fue entonces cuando el abogado Gabriel decidió hablar. Señora Patricia, antes de que continúe amenazando a mi clienta, debería saber que esta conversación está siendo grabada. Todo lo que ha confesado aquí puede y será usado en su contra en el proceso legal. La cara de Patricia se puso verde. Había caído en la trampa perfectamente, confesando no solo el robo, sino también la manipulación psicológica y las amenazas de represalia. En ese momento sonó el timbre de la casa. Era el detective Fernández con una orden de arresto. Señora Morales, basándonos en la evidencia que nos proporcionó y en la investigación que hemos realizado, tenemos órdenes de arresto para Ricardo Morales y Patricia Vega por los cargos de robo de identidad, fraude financiero y asociación ilícita. Ver a mi hijo esposado fue una de las imágenes más dolorosas de mi vida, pero también fue el momento en que supe, sin lugar a dudas, que había hecho lo correcto.
Al día siguiente tuve que enfrentar la parte más difícil, contarle todo a Roberto. Lo encontré en el jardín regando las plantas. Me senté a su lado y tomé sus manos. Roberto, necesito contarte algo muy difícil sobre nuestro hijo y su esposa. Le conté toda la historia desde el principio. Roberto envejeció 10 años en esa conversación, pero cuando terminé, me abrazó fuerte y me dijo: Elena, mi amor, perdóname por no haber visto lo que estaba pasando. Estoy orgulloso de ti por haber tenido el valor de enfrentarlos. Los siguientes meses fueron difíciles. Patricia intentó una campaña de acoso psicológico, pero cada mensaje, cada llamada amenazante, solo agregaba más evidencia en su contra. La investigación policial reveló que habían estado planeando esto durante más de un año, que tenían otros esquemas fraudulentos en marcha. Y que yo no era su única víctima. El juicio fue agotador pero necesario. Ambos fueron declarados culpables y sentenciados a 5 años de prisión. El juez ordenó la restitución completa del dinero robado, aunque sé que tomará años recuperarlo todo. Pero lo más importante fue recuperar mi dignidad, mi paz mental y el respeto propio que había perdido. Roberto se recuperó completamente de su cirugía. Con la ayuda de Julia y el apoyo de amigos verdaderos que nunca dudaron de mí, logramos superar la crisis económica. Tuvimos que hacer ajustes, pero aprendimos que la felicidad no depende de la abundancia material, sino de la tranquilidad de conciencia. Hoy, 2 años después, Roberto y yo hemos reconstruido nuestra vida. Ya no tengo contacto con Ricardo, quien decidió romper relaciones conmigo completamente después de salir de prisión. Duele, no voy a mentir. Duele todos los días saber que perdí a mi hijo. Pero también sé que la persona que perdí nunca fue realmente quien yo creía que era. He aprendido que el amor verdadero no significa ser ingenuo, que la generosidad no debe confundirse con la estupidez, y que protegerse a uno mismo no es egoísmo sino supervivencia. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para decir basta. Para exigir respeto a todas las personas que están pasando por situaciones similares, quiero decirles esto: no están solas. No son tontas por haber confiado y merecen justicia. El silencio solo protege a los culpables. La vergüenza debe ser de quien comete el crimen, no de quien lo denuncia. Y aunque duela enfrentar la verdad sobre las personas que amamos, vivir en la mentira duele infinitamente más. Hoy puedo mirarme al espejo y sentirme orgullosa de la mujer que soy. Una mujer que cometió el error de confiar demasiado, sí, pero también una mujer que tuvo el coraje de defenderse cuando fue necesario. Y eso, al final del día, vale más que cualquier cantidad de dinero que pudieran haberme robado.